Gracias a nuestro hermano, paz a vosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y antes de ello quisiera agradecerles. La semana pasada no pude terminar el servicio aquí porque ustedes saben que durante la pandemia tuve una complicación y debo de tomar un medicamento por las noches. El problema es que pues en la Pascua me quedé despierto toda la noche y luego después de eso se me complicó bastante el siguiente día. Así que entonces pues ya estuvo complicado, pero gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarles que lo hagamos en el libro de los Salmos y de esta manera comenzar esta parte de la palabra de nuestro Dios y leer juntos siempre lo importante que significa para nosotros la palabra del Creador. Vamos a leer en el capítulo número 62 del libro de los Salmos y vamos a leer versículo número 1 y versículo número 2. Así que vamos a leer juntos, hermanos, Salmo número 62, versículos o versos 1 y 2, que dice así: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salud. Él solamente es mi fuerte y mi salud, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. El día de hoy vamos a hablar de restauración. Es importante hablar acerca de que las cosas puedan restablecerse y podamos trabajar en ello. Esto es uno de los principales objetivos que tenemos como cristianos. Y no solamente como cristianos, sino como personas. Nuestro objetivo en la vida es que si algo hemos hecho bien, tenemos que mejorarlo. Y si algo no hemos hecho bien, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Regresar, cambiarlo, restaurarlo e incluso mejorarlo. Es por ello, hermanos, que en esta ocasión quiero iniciar precisamente con lo que dice este Salmo 62. En Dios solamente está, ahí está acallada. Cuando dice acallada es que Dios nos da la paz que necesitamos. Y la paz viene cuando el ser humano tiene restauración, cuando puede reincorporarse, cuando se siente otra vez bien, cuando puede restablecer lo que ha perdido. Muchas veces pensamos que lo perdido ya no lo vamos a obtener y eso ocurre, hermanos. Sin embargo, en las cosas de Dios es distinto, porque dice el versículo: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salud. Si tengo necesidad de sentirme otra vez bien, de Él viene mi salud. Y dice el versículo: Solamente Él es mi fuerte, es mi salud, es mi refugio. Y aunque resbale, y esto es lo que vamos a tomar en el día de hoy, hermanos, lo vamos a ver en dos etapas. Vamos a ver la restauración que necesitamos física y espiritualmente en la mañana. Y por la tarde vamos a hablar acerca de restauración emocional, lo que necesitamos como seres humanos también, y que esto dice el versículo: no resbalaré mucho, porque el ser humano en incontables situaciones tenemos altibajos. En ocasiones nos sentimos muy bien, pero en ocasiones podemos sentirnos que algo no nos está ocurriendo como queremos y nuestro ánimo decae. Nos sentimos incómodos, frustrados, hasta enojados. Y entonces vamos a hablar de esto, este día. Vamos a dedicarlo a hablar acerca de la restauración de nuestras vidas. Y lo vamos a hacer, hermanos, precisamente, primero, ¿qué significa la palabra restauración? Voy a pedirle a mis hermanos lo puedan desplegar aquí en pantalla y que de esa manera iniciemos nuestro tema. Nos vamos a basar en Nehemías y en Esdras para hablar acerca de la restauración espiritual. Y esta, hermano, nos va a ayudar para que podamos primeramente definir restauración. La siguiente diapositiva dice esto: el acto de restaurar algo significa que vuelve a un estado previo, un estado que se considera mejor, más puro, con menos daños o menos complicaciones. Esto es restauración. Cuando alguien restaura una obra de arte, por ejemplo, la queremos colocar, cuando pasa el tiempo, la restauramos para que quede como estaba en su momento original, lo más que se pueda. Cuando se restaura también alguna situación, un edificio, alguna cuestión de estas, se requiere entonces restaurarlo en su condición original. Pero bíblicamente, restaurar es distinto. Bíblicamente no es regresar solamente a su estado original. En la Biblia, bíblicamente, restaurar significa devolver el estado inicial original, pero sin permanecer estático.
Esa es la diferencia. Cuando hablamos de restaurar en el mundo, es ponerlo como estaba. Pero en la Biblia es, te pongo donde estabas para que mejores. Y entonces restaurar es experimentar un crecimiento. Además de esto, mejorar para llegar a ser superior al estado inicial. Y vemos en la Biblia, hermanos, que la multiplicación viene con la restauración. Cuando nosotros somos humildes con Dios y le decimos, esto no lo he hecho bien, y entonces pido que Dios me ayude a restaurarme, y lo hago, Dios, ¿qué nos da? No solamente lo que teníamos. ¿Qué nos da, hermanos? Nos da más de lo que necesitábamos o más de lo que teníamos incluso. Ejemplos de esto, mi hermano José Luis Zárate. ¿Dónde vemos un ejemplo en el cual Dios restaura a una persona y de lo que tenía le da mucho más cuando lo restaura? Job, exactamente. Job tenía una vida y vivía bien o no, pero Dios le permite a Satán que lo pruebe. Y hermano, le quita todo y hasta le da una enfermedad, y esta enfermedad hace que lo abandone su propia esposa. Después de esto, Dios, después de mucha reflexión de Job, le restaura lo que tenía y más. Y entonces restauración bíblicamente habla de eso. Otro ejemplo de restauración, hermanos, es el siguiente. En la Biblia nos enseñan esto. ¿Qué pasaba cuando una persona robaba una oveja? Tenía que restituirla. Y entonces, hermanos, decía, mira, si tú quieres restituir algo que robaste, una oveja o un buey, tienes que restituir esa oveja más 4 más. Entonces tienes que dar 5. Y esto es restitución. Y entonces de esta manera había un sistema en el cual se entendía lo que era la restauración. Así que, por ejemplo, un cristiano en estos tiempos, si roba algo, ahora sí dijeron, bueno, ¿qué pasaría, hermanos? Si roba algo, tendría que restituirlo ¿cuántas veces? Esa más 4 más. Así que entonces, imagínense lo que costaría en aquellos tiempos una oveja, lo que costaría todavía más un buey. Y entonces decir, me lo robé, tuve necesidad, bueno, entonces restáuralo y da 4 veces más. Esa es la restauración, implica multiplicación. Otro ejemplo lo tenemos en Jesús. Cuando Jesús restaura y ayuda, dice la Biblia lo siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona le dice a Jesús, tú vas a dejar padre, madre, familia, y vas a dejar muchas cosas? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué te voy a dar? ¿Se acuerdan de esto? Te lo voy a multiplicar. ¿Cuántas veces? ¿No se acuerdan? Mi hermano Escoto. Muchas veces. ¿Como cuántas? 8, dice mi hermano. 7, no, hermanos. Muchas más. Dice la Biblia, miren, aquel que es capaz de dejar cosas, Dios le va a restaurar 100 veces más de lo que dejó. Dice la Escritura, 100 veces tanto. Quiere decir, hermanos, que entonces restaurar en el aspecto bíblico significa volver al punto inicial más una multiplicación. Esa multiplicación es lo que nosotros queremos de nuestro Dios y es lo que necesitamos. Voy a ponerles hoy un ejemplo que ocurrió en aquellos tiempos de los israelitas, pero que se acopla muy bien a nuestros tiempos. Hoy estamos en una etapa de restauración. Estuvimos 3 años sin venir a la iglesia. Y hermanos, parece que no, de verdad, pero hay cosas que hemos olvidado. Hay situaciones que hemos dejado. Nuestros mismos niños han dejado cosas. Cuando los niños los llevamos ahora a las lecciones que tenemos en la iglesia, ya no captan lo mismo y no se acuerdan de lo mismo. Pero no solamente ocurre ahí. Algunos adolescentes ya no están con nosotros, algunos jóvenes, algunas hermanas o varones. Y entonces, hermano, lo que queremos es que Dios nos restaure, regresemos. Y el punto que vamos a ocupar para esto es un ejemplo. El ejemplo es algo muy, muy similar. El pueblo de Israel estuvo sin ir a su templo durante no 4 o 3 años. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 70 largos años. ¿Creen ustedes que necesitaban restaurarse? Por supuesto, hermanos. ¿Y la restauración iba a ser fácil? No, hermanos, iba a durar. Si un mal
duró 70 años, al menos necesitamos la misma cantidad de años para regresar al momento como estábamos. Y fue más tiempo que ese, porque eso es restaurar. Pero vamos a hablar, hermanos, acerca de esto. Vamos primero a poner en contexto. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 24. Vamos a tomar esta parte de la Escritura y vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo número 24. Dice la palabra de nuestro Dios en este pasaje bíblico. Vamos a recordar lo que pasa, hermanos, con el pueblo de Israel y qué le ocurre al último de los reyes, hermanos. El capítulo 24 del segundo libro de los Reyes nos va a contar, nos va a narrar, hermanos, lo que ocurre con un rey llamado Sedecías. Capítulo 24, versículo número 18. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén solamente, ¿cuánto tiempo? 11 años. ¿Era joven? Hermanos, muy joven. ¿Cuántos años tenía? 21. ¿A qué hora creen que terminó su vida? 11 años después nada más. Murió joven. Así que entonces, hermanos, Sedecías tenía 21 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Fue pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedecías, ¿qué creen que hizo, hermanos? Se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedecías tenía a los profetas. Los profetas, entre ellos se encontraba Jeremías. No el padre que tenemos aquí, no es de su familia, sino más bien Jeremías el profeta. Muchos años antes, Jeremías les dijo, miren, ¿saben qué va a ocurrir? Van a venir los caldeos, porque ustedes están en un proceso de idolatría. Isaías, años antes, más de 100 años antes, les dijo, miren, ustedes están en una situación difícil, necesitan renovarse, porque desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿cómo tienen? Parecen que están heridos, como si tuviesen muchas llagas. Y entonces, hermanos, esto lo sabía Sedecías. Sabía que Babilonia, el rey Nabucodonosor, había llegado con permiso de ¿quién creen? Del mismo Dios. Pero como es joven, no lo entiende. Y entonces, ¿qué dice? Me voy a rebelar ¿contra quién? Contra el rey de Nabucodonosor. Y en la rebelión vamos a encontrar entonces algo. Era, hermanos, algo que Dios quería que ocurriera y que el rey Sedecías aceptara la condición en la que estaban viviendo. Pero él dice, no, yo no lo acepto, me rebelo. ¿Cómo es posible que se rebela? Siendo un pueblo pequeño, un ejército pequeño y luchando contra el imperio más grande que había en ese momento, Babilonia. ¿Qué creen que ocurre? ¿Va a ganar o va a perder la batalla? La va a perder. ¿Qué más va a perder? Porque vamos a hablar, hermanos, en todo este día acerca de que la restauración significa las cosas que Dios nos regresa de las cosas que perdemos. Vamos a hablar de pérdidas, porque nosotros hemos perdido muchas cosas en la vida. Hemos perdido cosas materiales, pero también perdemos a personas y también perdemos cosas espirituales. ¿Cómo restauramos lo que perdemos? En este caso, hermanos, primero, lo que pierde aquí este rey Sedecías es una guerra. Dice así, capítulo número 25, versículo número 1. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Y estuvo la ciudad cercada hasta el 11º año del rey Sedecías. A los 9 del mes prevaleció el hambre en la ciudad, que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue camino de la campiña. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y tomólo en las llanuras de Jericó,
habiéndose esparcido de él todo su ejército. Tomado pues el rey, trajéronle al rey de Babilonia a Ribla, y profirieron contra él sentencia, y degollaron a los hijos de Sedecías en presencia suya, y a Sedecías sacaron los ojos, y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. En el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Versículo 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Así que, hermanos, aquí vemos a Sedecías, un hombre que era rey, estaba gobernando en Judá, era el rey en Jerusalén, estaba siendo subyugado por los babilonios y se le ocurre rebelarse contra el rey y decir: yo no quiero esto, me voy a quitar de este dominio, siendo que Dios les había dicho: van a venir los caldeos y lo van a hacer porque ustedes han pecado. Y, hermanos, Sedecías se rebela, le va muy mal. ¿Cómo le va, hermanos? Primero sitian la ciudad, y cuando sitian la ciudad, hermanos, resisten, pero resisten, hermanos, vean cuánto tiempo, más de un año, porque el sitio comienza cuando es el mes décimo, el undécimo, y termina hasta el 12º de su reinado. Y entonces, hermanos, ¿qué ocurre? Que se mueren de hambre. Había tanta hambre que el ejército, cuando rompen las puertas los caldeos, ¿qué pasa con el ejército? Ya no quieren saber nada de la guerra. Se van, lo abandonan. La gente se sale de la ciudad. Y, hermanos, el mismo rey lo capturan. Le va tan mal, hermanos, que toman a sus hijos, hermanos, los matan en su presencia y le sacan los ojos. Hasta ahí me detengo. ¿Qué pérdidas tiene Sedecías? Varias. ¿Cómo qué? La vida de sus hijos. Es una pérdida, hermanos. Pierde a sus hijos, pierde a la vida de sus hijos enfrente de él. ¿Qué más pierde? Pierde su vista, sus ojos. ¿Qué más? El reino, el poder, la jerarquía, lo que significaba ser rey. Hermanos, lo humillan. Pero pierde también otra cosa. ¿Qué más? Dice la Biblia en los siguientes versículos. ¿Qué más pierde? Pierde su libertad, lo encarcelan. ¿Y a la ciudad qué le ocurre? Hermanos, hace que los moradores de la ciudad pierdan todo lo que había. Queman, y ahí es donde nos detenemos, hermanos. ¿Qué queman? El templo. Imagínense entonces, ¿qué pierde? Cuando queman el templo, ¿qué pierde? Si ya no está el templo, ya está quemado, pierden la relación, hermanos, con Dios. Ya no más sábados, ya no más fiestas, ya no más sacrificio, ya no más paz. Cuando el israelita llegaba al templo, Salomón había hecho una oración y decía: mira, Dios, cualquier persona, incluso un extranjero, que se llegue a este lugar para orar, si tuviera un problema, una enfermedad, escucha tú desde los cielos. ¿Qué era el templo para ellos? Un lugar de paz, un lugar de reconciliación, un lugar en el cual encontraban lo que significaba la armonía con Dios. Y aquí, hermanos, lo que pierde Sedecías es precisamente eso. Arrasan el templo, lo queman junto con todas las casas que había en Israel, en Judá, en Jerusalén. Y, hermanos, entonces, estas son las pérdidas a las que se enfrenta este hombre llamado Sedecías. Estando en esta situación, hermanos, entonces encontramos, vamos a ver, hermanos, algo que está aquí en el versículo número 18. Voy a leer esto y dice así: tomó entonces el capitán de los de la guardia a Saraías, primer sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y a 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un eunuco, el cual era maestre de campo, y 5 varones de los continuos del rey que se hallaban en la ciudad, y al principal escriba del ejército que hacía la reseña de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que se hallaron, ¿en dónde, hermanos? En la ciudad. Cuando llega Nabuzaradán, toma, hermanos, prisioneros
y toma de varios puntos dependiendo de sus clases sociales. ¿A quién toma? Toma al sacerdote principal. ¿Cómo se le llamaba? Sumo sacerdote. Toma al segundo sacerdote también. Toma de los sacerdotes, toma a ellos. Toma de los eunucos, porque los eunucos son los guardas de las cuestiones que tenía el rey. Toma también guardas de la vajilla, que es los utensilios del templo. ¿Qué más? Toma también el maestre del campo, varones que están junto al rey, que son de su confidencia, y también toma gente del ejército, hermanos, y varones del pueblo de la tierra. Así que, hermanos, toma de todos. ¿A dónde se los va a llevar? A Babilonia, en un lugar llamado, ¿cómo se llama, hermanos? Ribla. Muy bien. ¿Qué creen que van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos, hermanos? Están siendo cautivos. ¿Perdón? Esclavos podría ser la primera situación, pero no, hermanos. Es otra pérdida más para el rey Sedecías. Vean lo que vamos a encontrar. Versículo 20. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, y llevólos a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue transportado Judá de sobre su tierra. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Hizo sentir su poder. Él era, y hermanos decía, ¿te rebelaste contra mí, Sedecías? Y entonces toma a gente importante, y la gente importante, hermanos, la mata. De entre los importantes, y es el tema de hoy, hermanos, tiene una relación muy, muy directa con un profeta, con un escriba. Y hermanos, es por el versículo número 18. Entonces tomó al capitán de los de la guardia a Saraías, primer sacerdote. Me voy a detener ahí otra vez. Mi hermano Isaí, ¿quién era Saraías? Sumo sacerdote, una persona importante, pero fue padre ¿de quién? ¿De quién creen que fue papá? Fue papá de Esdras. Y entonces Esdras, el que escribe, hermanos, ese libro, y nos va a narrar muchas de las cosas, ese es su papá, su padre. Y aquí vemos, hermanos, lo que significa nuestro Dios. Le quita al sumo sacerdote al pueblo, sin templo y sin sumo sacerdote, pero ahora Dios va a ocupar a su hijo para restaurar. Así que, hermanos, nuestro Dios hace eso. Te voy a quitar porque lo mereces, pero te voy a dar una oportunidad. Y la oportunidad se da en la restauración. Y a uno de los enviados para restaurar es precisamente el hijo de Saraías, que se llamó Esdras. Esdras escriba. Voy a pasar, hermanos, ahora aquí a la diapositiva para que puedan leer, hermanos, la historia de este personaje. ¿Estamos ahí? Murió Saraías, sumo sacerdote. Esto lo tuvo que soportar, ¿quién? Su hijo. Su nombre significa ayuda. Este hombre fue Esdras, sacerdote y escriba israelita. Fue colaborador de Nehemías. Esdras era descendiente directo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Esdras fue encomendado para restaurar los utensilios del templo, restaurar el sacerdocio y los sacrificios, y lo más importante, restaurar al pueblo con la ley de nuestro Dios. Así que entonces, hermanos, esto le toca vivir a Esdras. Si Dios había quitado, ahora, hermanos, le tocaba restaurar. Y pregunto, ¿Esdras también tuvo sus pérdidas? ¿Sí o no, hermanos? Mi hermano David, ¿a quién perdió Esdras? Lo acabamos de decir, hermanos, a su padre. ¿Creen ustedes que fue algo fácil para él? Hermanos, lo vio, hermanos, que se lo llevaron cautivo y después supo que ahí lo habían matado por mandato de Nabucodonosor, siendo el sumo sacerdote. Así que todos los humanos tenemos pérdidas. Perdemos gente que queremos,
pero también perdemos otras cosas. Y no solamente son personas, perdemos muchas cosas en el camino que llevamos. Por eso el tema de hoy, hermanos, es cuando perdemos, ¿qué hace Dios? Nos va a restaurar, siempre y cuando regresemos a Él. Y entonces es importante la restauración. Esdras es el encomendado para esto. Capítulo número 7 de precisamente Esdras. Vamos a ver, hermanos, lo que le corresponde hacer a este personaje. Esdras, capítulo número 7. Dice así, versículo número 1. Y pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Así que, hermanos, este hombre llamado Esdras le toca ahora trabajar, ya no con los de Babilonia. Él sobrevive los años de cautividad. ¿Y ahora con quién está trabajando? Con Persia. Y dice que hay un rey con los persas. ¿Cómo se llama? Artajerjes. Quiere decir entonces que cuando ocurre lo de Babilonia era muy joven, hermanos. Era prácticamente un niño. Y le toca vivir todo ese tiempo y llega hasta el rey Artajerjes. Y hermanos, entonces pasa lo siguiente. Versículo número 6. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Dios va restaurando. ¿Cuántos años dijimos que están en cautividad? 70 años. Cuando termina, hermanos, Dios regresa al pueblo, pero regresan unos poquitos. Después regresan otros más con Esdras y luego regresan otros más con Nehemías, porque todo va haciendo poco a poco, progresivamente. Y aquí, hermanos, este hombre, Esdras, le dice al rey, quiero que me des. ¿Y qué hace el rey? Sí, te voy a dar. Lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Quiere decir que Esdras había ganado una buena posición y había obtenido, hermanos, algo de privilegio con el rey Artajerjes. Leemos adelante. Versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y qué más, hermanos. Este es el verso, hermanos, en el cual Dios prepara a Esdras desde que era joven para que entendiera la ley. Porque ¿para qué le iba a servir esto? Para que cuando regresara, ¿qué hiciera con estos conocimientos? Los enseñara para restaurar. No podemos restaurarnos sin conocimiento de Dios. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios para restaurarnos. Y voy a ponerles el ejemplo. ¿Qué logra este hombre Esdras para restaurar? Dice lo siguiente, versículo número 11. Este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, perfecto de la ley de Dios del cielo, salud. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de Dios que está en tu mano, y a llevar plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está ¿en dónde, hermanos? En los cielos. ¿Qué obtiene Esdras? Un permiso, una carta del mismo rey. ¿Y qué le dice? Mira, Esdras, ¿qué vamos a hacer? Restaurar Jerusalén. ¿Qué necesitas para esto? Dinero, oro, plata y ¿qué más? Personas que vayan de allá de Babilonia y a dónde regresen, a Jerusalén. Todos los que se quieran ir, vayan contigo. Pero vas a llevar también la ley de Dios. Vamos a leer aquí adelante, dice el versículo número 21. Y por mí, el rey Artajerjes, es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río,
que todo lo que os mandare Esdras sacerdote, escriba de la ley de Dios del cielo, concédasele luego hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite y sal sin tasa. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os haceros saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, ¿qué cosa, hermanos? Se las vas a enseñar. ¿Qué mandato le da Dios a Esdras? Por mano de Dios realmente. ¿Qué le dice? Vas a restaurar. ¿Cómo se restaura, hermanos? Físicamente. ¿Qué se necesita, dijimos? Dinero. ¿Lo tuvo? Hasta dice el rey, mira, y los otros reinos que están del otro lado del río, yo ordeno que todos te van a dar para que construyas. Y reconstruye, hermanos, ciudad. Terminan de reconstruirse muchas de las situaciones importantes de ahí. Y hermanos, se da todo esto. E incluso gente. Pero algo muy importante para restaurar que necesitó Esdras y necesitamos nosotros es la palabra de Dios. Y hermanos, por eso es tan importante. Yo les decía al principio, Esdras regresaba después de años de no estar en el templo y necesitaba volverles a enseñar la palabra de Dios. Nosotros que regresamos de 3 años de no estar en la iglesia, ¿qué necesitamos también? Palabra de Dios, hermanos. Porque es una realidad. Cuando estábamos en la casa, poníamos, hermanos, la transmisión, pero si nos daba sueño, el Señor estaba, ¿qué, hermanos? Muy cómodo, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pues nos quedábamos dormidos y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, estábamos en la casa. Al menos aquí en la iglesia, si nos quedamos dormidos, ¿qué ocurre, hermanos? Pues ya por lo menos el de al lado nos despierta, o nos vemos mal si nos vemos así, hermanos, y decimos no. Pero ¿saben lo que se pierde? Se pierde doctrina. Cuando nosotros estuvimos en esa situación y el pueblo de Israel estuvo en esta situación, se perdió doctrina. Se nos olvidan las cosas. El pueblo de Israel se le olvidaba incluso cómo hacer cabañas. Cuando regresaron ni siquiera sabían cómo hacerlas y tuvieron que leer. Incluso se les había olvidado el lenguaje. Ya no hablaban hebreo, ya lo entendían muy poco, hermanos, y tenían que traducirles de lo que estaba en la Biblia en hebreo al lenguaje que ellos tenían. Así que entonces vean todo lo que había pasado. Voy a poner la siguiente diapositiva que está interesante. Así como el pueblo de Israel tuvo 3 cercos con Babilonia, son los siguientes años, sitios. Año 606, ¿cuál sigue? 599. Y el último, el que leímos de Sedecías, ¿en qué año? 588. En ese año entra Nabucodonosor con su ejército, destruye todo, junto con ellos, destruye el templo, ya lo vimos, lo quema. Y a Sedecías, hermano, le sacan los ojos, se lo llevan cautivo y después muere. Esto es los 3 cercos. Pero miren qué interesante, también hay 3 regresos. Así como 3 partidas que se llevaron poco a poco a la gente, también hubo 3 regresos. ¿En qué año terminan los 70 años de cautividad? En el año 536. ¿Saben quién es el encargado de regresar? Zorobabel. Y Zorobabel, la primer misión que tiene, ¿cuál es? ¿Qué restauras? Lo primero, el templo, hermanos. Pero después de eso, le dicen a Esdras, el templo está restituido, pero no está completamente. Y nos falta la ciudad y los muros y muchas cosas más. ¿Y a quién envían? A Esdras. ¿En qué año? 457. La carta que acabamos de leer del rey Artajerjes, ¿en qué año creen que se da? En ese año, 457. ¿Quién es el encargado de la restauración?
Es Esdras. Pero todavía falta una tercera más. ¿Y quién la va a realizar? Nehemías. ¿En qué año? 445. No lo voy a leer porque ustedes lo conocen. Nehemías manda llamar a Esdras, se ponen delante de todo el pueblo, lo que decía hace unos momentos, y les dicen, miren, les voy a leer la ley de Dios. Y el pueblo lloraba al escuchar la ley de Dios. Capítulo 8 de Nehemías. Y hermanos, después de leer la ley, encuentran ahí, hay que celebrar cabañas. Y hermanos, el pueblo celebra cabañas como nunca lo habían hecho desde el tiempo de la primera vez que celebraron las cabañas, como en el tiempo de Josué. Así lo narra Nehemías. ¿Se imaginan la alegría que tenían? ¿Pero en qué año fue? 445. 445. ¿Qué significa, hermanos? Todo eso. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó? Miren, hermanos. El pueblo de Israel regresa después de 70 años de cautividad, pero necesitaron 91 años para poderse sentar o parar y escuchar la ley de Dios. 70 años de cautividad, pero para restaurar, ¿cuánto tiempo se requirió? 91 años. 91 años para que el pueblo pudiera decir, vamos a celebrar cabañas. Hermanos, las restauraciones necesitan su tiempo. Nosotros en la iglesia, después de 3 años, ¿qué necesitamos? Al menos otros 3. ¿O no es así, hermanos? ¿Para qué? Para poder retomar el camino que teníamos, para poder tomar otra vez las enseñanzas. Y es por eso que surgen muchas cosas. Esta pandemia, hermanos, nos dejó situaciones que tenemos que resolver. Situaciones en nuestra vida espiritual que hay que resarcir. Cosas que le queremos pedir a nuestro Dios que restaure. Hermanos, comenzamos desde las cuestiones físicas, igual que Israel. Cuando regresamos a la localidad, ¿qué ocurría? Hermanos, los baños no servían, teníamos fugas por muchas partes, la cocina no estaba en óptimas condiciones para funcionar. Y uno dice, pero la dejamos bien. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Hermanos, se descuidan y se echan a perder. Pero así como hubo que restaurar lo físico, también hay que restaurar lo espiritual. ¿Cuántas heridas nos ha dejado esto? ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? Pérdidas de muy diversas maneras. ¿Cuántas cosas hemos olvidado? Y se nos ha olvidado la forma, hermanos, de acercarnos con nuestro Dios. ¿Qué requerimos? Restaurarnos. Les voy a poner el último ejemplo del día de hoy. ¿Qué le tocó hacer a Esdras? Dice el capítulo número 9 de Esdras lo siguiente. Capítulo número 9, versículo número 1 dice así. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, perezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme, ¿a qué, hermanos? Sus abominaciones. Lo primero que detecta Esdras es quiénes seguían haciendo las costumbres de la gente de alrededor. ¿Quiénes? El pueblo no, hermanos. ¿Quiénes? Leo otra vez. El pueblo de Israel ciertamente, pero ¿quiénes más? Sacerdotes, ¿y quiénes más? Y levitas. Versículo 2. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. Y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Los primeros que habían desobedecido, ¿quiénes eran? Después de tantos años de no estar oficiando, el pueblo, los príncipes, los sacerdotes se habían apartado y habían tomado decisiones incorrectas. Por ejemplo, ¿cuál? Habían adquirido costumbres de los pueblos. Ahí me detengo. Durante estos años que no venimos a la iglesia, ¿adquirimos costumbres de otros lados? Yo creo que sí, hermanos. Algunas situaciones podrían pasar como estas. Estando en pandemia,
nos hicimos más amigos, pero de gente que no es de la iglesia. Y hermanos, no es que sea malo eso. El punto es las cosas que imitamos de los demás. Decía Jeremías muy claramente que no aprendamos el camino de quién, hermanos, de las gentes. Mi hermana Eva en la mañana comentaba algo que es muy importante, hermanos, nuestros hijos, la forma en la cual están tomando decisiones actualmente y la manera en la cual ellos dicen, pues no es tan complicado, no es tan difícil. Y en el tiempo de Esdras pasaba. Quería un joven a una muchacha que no era del pueblo y decía, no tengo problema. Y no debería, hermanos, si tiene su fe fuerte. Pero ¿qué ocurría? Que hacían las mismas cosas que tenía, hermanos, esa persona. En lugar de hacer como dice la Biblia, decía la Escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a los demás. Eso debería de ocurrir. Pero ¿qué pasaba en el tiempo de Esdras? Lo contrario. Y entonces, hermanos, de esta manera vamos a ver el versículo 3. Lo cual oyendo yo, escribe Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué los cabellos de mi cabeza y de mi barba y sentéme atónito. Y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, estamos en grande culpa. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a cuchillo, a cautiverio y a robo y a confusión de rostro, como hoy en día. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. ¿Qué opina Esdras? Hermanos, estas palabras pocas veces las leemos. Pero ¿qué dice Esdras? Miren, nosotros hemos hecho esto mal. Y Dios nos ha dado una pequeña luz. Esa pequeña luz es cuando regresan, pero todavía no hay una restauración por completo. Todavía están en el proceso de cambiar, de transformar, de ser mejores. ¿Y qué es lo que pide Esdras? Ayúdanos para que podamos cambiar. En el capítulo 10, hermanos, se ve una situación. ¿Qué decisión toman? Se reúnen todos y dicen, ¿saben qué? Tenemos que cambiarlo de una vez por todas. ¿Y saben qué deciden? Todos los que tengan mujeres extranjeras, las vamos a sacar del pueblo. Eso fue lo que decidieron. Así lo decidieron ellos. Y hermanos, ¿y los hijos? ¿Eran hijos de ellos o no? ¿Qué hicieron? También los sacaron. Y a Esdras le dijeron, a ver Esdras, esa es la decisión que vamos a tomar y tú vas a ser el encargado de realizarla. Difícil situación, ¿o no? Nosotros no estamos diciendo, hermanos, que esto ocurre en nuestros días. No tenemos que pensar en que, hermanos, todas las hermanas que tengan esposos que no son de la iglesia, para afuera, ¿no? Esa sería una opción, con todos sus hijos. Pero eso no nos ayudaría, hermanos. Eso ayudó en el pueblo de Israel por una circunstancia muy diferente a la nuestra. Porque cuando estaban ellos en el pueblo, estaban siendo contaminados por las costumbres y por más que querían, ya habían permeado la cultura y habían permeado la forma de vivir. Nosotros en nuestro tiempo, hermanos, lo que nos pide nuestro Creador es que después de estos años podamos restaurar. Gracias a Dios, en el tiempo nuevo, en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, si tu esposo no es fiel, significa no es de la iglesia, tu esposa no es de la iglesia, si él sigue queriendo estar contigo, no lo dejes, dice Pablo, porque tus hijos van a ser santos
por él. Y además le vas a ayudar con tu forma de ser para que esa persona se acerque a Dios. ¿Cómo cambian las cosas, no, hermanos? Y cómo la naturaleza nos da una situación distinta. ¿Y cómo nos dice Dios esto? Pero también nos dice el mismo Pablo, no dejes que esta libertad que les doy se vuelva una situación que tú no puedas controlar. No vaya a ser que por este permiso que te doy, entonces tú hagas más cosas que no deberías hacer. Y entonces digas, bueno, si mi Dios me da permiso de estar con alguien que no es fiel, entonces voy a hacer y vivir como esa persona es. Y celebro todo lo que celebra esa persona. ¿Qué dice Pablo? No dejes que tu libertad sea un tropiezo para ti. Yo creo, hermanos, entonces, que esta palabra de nuestro Dios es muy importante. Es determinante en nuestras vidas. El ser humano, después de un periodo de estar sin Dios, necesita restaurarse. Y nosotros, después de estar años sin una relación tan directa con Dios, necesitamos restaurarnos. Es evidente que hemos perdido cosas. Es evidente que hemos perdido amor al Creador. Es evidente que nuestras familias han perdido cosas. Y es importante restaurarlas. La primera cosa que hizo Esdras es, les voy a enseñar la palabra de Dios. Ese es lo primero. Y lo segundo es, dense cuenta cada persona. ¿Qué cosa los está atando al mundo para poderlo cortar? Cuando tú cortas esa parte, entonces te vas a ayudar para poder reconciliarte con Dios y Dios te pueda restaurar. La promesa de Dios es muy importante. Si te restauras, no te voy a regresar a tu posición anterior. ¿Qué voy a hacer? Te voy a multiplicar. Esa es la bendición de Dios. Déjate restaurar y te voy a regresar mucho más de lo que tenías. Dice Habacuc, un profeta, hermanos, que vivió en el año 626 antes de Cristo, antes de Babilonia, antes de todas estas cosas, y escribió lo siguiente. Dice Habacuc, capítulo número 2. Y como también no leemos mucho Habacuc, ¿qué pasa, hermanos? Se nos pierde, ¿verdad? Ya no lo encuentro, hermanos, déjenme, ya que lo encontré. Habacuc capítulo 2, dice el versículo número 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ahí me detengo. ¿Qué visión vio Habacuc? Y que le dijo Dios, escríbela en una tabla. Todavía no venían los babilonios. ¿Qué creen que vio? Vio que venían. Capítulo número 1, versículo número 5. Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es y terrible, de ella misma saldrá su derecho, ¿y qué más, hermanos? Todavía no venían los caldeos. ¿Y qué dice Habacuc? Dios me dijo que van a venir. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Toma esto y escríbelo. Y hermanos, dice adelante, versículo número 3. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Hermanos, cuando describe esto Habacuc, es exactamente eso. El pueblo ya estaba destruido moralmente. Todavía no venían los caldeos y ya estaban destruidos. Los caldeos llegan para destruir físicamente,
pero ellos ya estaban destruidos moralmente, ya se habían apartado de Dios. ¿Qué dice Habacuc? Aquel que es así, piensa que lo hace bien, pero dice la parte final, mas el justo, por su fe, ¿qué le va a ocurrir, hermanos? Va a vivir. Hermanos, la restauración que necesitamos viene de Dios. El justo la necesita, nosotros la necesitamos. ¿Somos justos? Sí lo somos. Estamos aquí en la iglesia. ¿Pero qué necesitamos? Darnos cuenta de aquellos puntos que necesitamos volver a unir en todos nuestros grupos. Desde los niños, jóvenes, adolescentes, femeniles, varoniles, la grey en general. Hay que reatar, hay que reunir, hay que consolidar nuestras maneras de creer. Y es tiempo de que lo tengamos que hacer. Y es importante que lo suframos, porque ninguna restauración es sin dolor. Nos va a costar trabajo, pero tenemos que hacerlos. Voy a terminar con una frase que está aquí en la pantalla, hermanos. Y esta frase no la dijo Esdras. Está en el libro de Esdras, pero no la dijo él. Esta frase, hermanos, la dijo un rey, hermanos, que está así, hermanos. Todo cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho con esmero. ¿Lo leyeron, hermanos? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? Lo escribe Esdras, pero ¿quién lo dijo? Lo leímos hace unos momentos. Cuando Artajerjes, en el año 457, le dicen que restaure, le dan una carta. Y en esa carta, el rey pagano, el rey idólatra, el rey que no creía en Dios, le da la carta ¿a quién? A Esdras. Y le dice, tu Dios. ¿Y qué le dice? Todo cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho, pero ¿de qué manera? Con esmero. Nuestra versión dice con empeño. ¿Qué les queremos decir, hermanos? Hay que restaurarnos y hay que hacerlo con esmero. Hay que hacerlo con esfuerzo, hay que hacerlo con valentía y hay que hacerlo, hermanos, con la fe que tenemos en Dios. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.